documento. Entonces, para entender los alcances de ese documento, vamos a hablar con un experto en derecho electoral, que además ha sido secretario general de la OMPE. Gracias por acompañarnos, doctor Fernando Vélez Moro. Muy buenas noches. ¿Puede explicarnos qué es lo que ha pasado que a raíz pues, de la inscripción polémica, porque todo lo relacionado a Antauro Humala es polémico, el Ministerio Público entró a tallar y le ha pedido explicaciones al Jurado Nacional de Elecciones de por qué no aplicó la normativa sobre conductas antidemocráticas para impedir el registro de este partido? No es que le haya pedido el Ministerio Público explicaciones al Jurado Nacional de Elecciones, le ha pedido información, ¿no? Esto se origina, como usted bien señala, en esta controversia que se generó, ¿no? Sobre todo algunas semanas atrás, o meses inclusive, con la inscripción del partido que ha denominado, ¿no? Cuyas siglas son Antauros, el nombre de Antauro, y que el Jurado Nacional de Elecciones inscribió como organización política, como partido, en el mes de diciembre. Ahora, hay que tener en cuenta en claro algo, ¿no? Que lo que señala la ley de organizaciones políticas es la posibilidad de declaración de ilegalidad de un partido político por conducta antidemocrática. Está establecido en el artículo 14 de la ley que he señalado y que le otorga la facultad tanto al Ministerio Público como a la Defensoría del Pueblo establecer o solicitar esta declaración de ilegalidad ante la Corte Suprema. Entonces, lo que está haciendo el Ministerio Público es recabar información respecto de cuál es la situación, cuál es la condición actual de este partido. Y en el documento del Jurado Nacional de Elecciones, la respuesta del Ministerio Público dice eso, ¿no? Nosotros no podemos calificar esa conducta antidemocrática. Eso tiene que hacerlo o el Poder Judicial o el Defensor del Pueblo, ¿no? Lo que ocurre es que la comunicación del Ministerio Público no solamente le solicita la documentación con la cual han calificado favorablemente la inscripción del partido, sino también le pregunta de si el partido político ha incurrido en esta causal del artículo 14 para configurar una declaración de ilegalidad del partido. Y lo que le responde en la comunicación el día de hoy, que ha sido hecho público hace algunas horas, es precisamente que el Jurado Nacional de Elecciones señala: no me corresponde a mí calificar. Ya, pero si es que el Jurado Nacional de Elecciones, como segunda instancia, ¿no? Primero, cuando uno tiene una tacha, la presenta en el Jurado Electoral Especial de la circunscripción donde se presenta tal o cual candidato, ¿no? Uh-huh. Entonces, si el Jurado Nacional de Elecciones, que es la segunda instancia, ve algo que ha visto previamente un Jurado Electoral Especial, y esa tacha es: yo tacho al partido Antauro porque avala y promueve y hace apología de conductas antidemocráticas o terroristas o qué sé yo. Ahí el Jurado Nacional de Elecciones sí tiene que valorar eso. Sí, a ver, diferenciemos, porque estamos hablando del procedimiento de inscripción de un partido político que en primera instancia se lleva a cabo ante el registro de organizaciones políticas. El ROP. Sí, el ROP. Los jurados electorales especiales entran solamente en procesos electorales. Aquí estamos hablando del procedimiento de inscripción, su acta como nacimiento como partido político. El ROP es la primera instancia quien califica la documentación que le presenta el solicitante, el futuro partido político, el que aspira a ser partido político. Y esto, obviamente, una vez que es calificado positivamente, se publica, se realiza una publicación en el Diario El Peruano de los principales documentos del acta fundacional, un resumen del estatuto, el ideario. Y ahí es cuando un ciudadano ha interpuesto una tacha. Y el hecho de que era parte de la tacha, del contenido de la tacha que interpuso el ciudadano, ¿no? El hecho de que el partido, las siglas se lean como Antauro, no implica un aval, una apología de alguien que ha cometido delitos. Eso es lo que el Jurado Nacional de Elecciones, en su resolución del mes de diciembre, en la que no participó Salas Arenas, como también él mismo lo ha señalado, porque entiendo que estuvo de vacaciones, pero no participó de esa decisión, señaló de que la sola coincidencia, digamos, parece que decidió no mirar ese hecho, ¿no? La sola coincidencia de que exista un acrónimo del nombre largo completo del partido político no significa, por ese solo hecho, de que esta persona, Antauro Humala Tazo, tenga una condición distinta a la que su propia organización le da. ¿Y usted qué piensa como experto? Que es la de simplemente de un militante y que no ha sido dirigente. ¿Usted qué piensa como experto? Si usted hubiera sido miembro del jurado y del ROP. Yo sí creo que el sistema electoral actual, las normas electorales actuales, no le otorgaban esa competencia al Jurado Nacional de Elecciones para poder analizar hechos concretos.
La competencia para analizar hechos concretos, en ese momento solamente era la calificación documental de lo presentado por el partido político. La calificación de los hechos, de los actos, sí viene después de la inscripción como partido político. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Pero entre los requisitos no hay alguno que diga que no se puede utilizar como símbolos, como consignas, como ideario, algo que sea antidemocrático. Claro, señala que el ideario no puede ser contrario a los valores democráticos, pero obviamente cuando han presentado la documentación se han cuidado de no incurrir en el mismo hierro, por así decirlo, que en el que incurrió el Movadef. El Movadef en el año 2012 legitimaba y defendía el denominado pensamiento Gonzalo cuando pretendió ser inscrito en el 2012 claro, como partido político. Pero si yo me llamo Antauro, estoy pues endiosando, hablando, promoviendo y haciendo apología de todo lo que implica el nombre Antauro, que es una conducta criminal que causó la muerte de unos policías y por la que ya el señor purgó su condena, ¿no? Ciertamente la frontera entre aquello que se corresponde con los hechos del partido político, con los hechos del ciudadano Antauro Humala, que ya ha sido condenado por esos actos que usted ha señalado, delitos de rebelión, de sedición, de levantamiento en armas, que terminó con la muerte de policías o militares en el pasado, ciertamente es bastante tenue, pero digamos tampoco podría, en mi particular opinión, podría vincularse de manera absolutamente directa el partido con lo que el ciudadano realizó en el pasado. Porque tengamos en cuenta que... Pero está vinculado en el nombre. Pues. Está vinculado en el nombre, que es un nombre de pila, por así decirlo, Antauro, pero no se llama Antauro Humalatazo. Antauro, pues, Antauro, yo sí creo que yo creo que sí la cuestión fundamental es analizar si en el presente, después del mes de diciembre, el señor Antauro Humalatazo, ya siendo fundador del partido que está inscrito y que lleva su nombre, si el partido avala o no avala esas declaraciones. Entonces, yo creo que lo que tiene que evaluar el Ministerio Público ahora es lo que ha ocurrido entre el mes de diciembre y el presente, entre el mes de marzo del 2024, donde el señor ha seguido profiriendo estos discursos antidemocráticos, xenófobos, racistas, etcétera. Y si el partido no hace un deslinde, porque aquí estamos en un procedimiento de declaración de ilegalidad dirigida contra el partido, si el partido, los dirigentes, las instancias correspondientes partidarias no hacen un deslinde con estas manifestaciones públicas que el fundador ha tenido y que además, ahí sí vale la relevancia, la vinculación entre el nombre, ¿no? Si no hace un deslinde, yo sí creo, en mi opinión, que efectivamente incurriría en una conducta antidemocrática. Porque no olvidemos que el artículo 14 de la ley señala que se trata de promover, justificar también conductas no solamente relativas al terrorismo, sino también relativas a contrarios a la vida, a la salud, etcétera. Y si el partido no dice absolutamente nada en este momento, ya estando inscrito, respecto de estas manifestaciones públicas que realiza el señor Antauro Humala, yo creo que sí está avalándolo. Usted le pondría el peso a la justicia y a la Defensoría del Pueblo, que puede tener aquí al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, que son los legitimados según la ley para solicitar ante la Corte Suprema la declaración de ilegalidad. En ese momento... Pero dejando constancia que pudo el Jurado Nacional de Elecciones, cuando vio la tacha de ese ciudadano, resolver, y no lo hizo. Dejando constancia de que no era... El Jurado Nacional de Elecciones tiene la especial competencia de ser el organismo en materia electoral y democrática, así lo establece la Constitución, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el Jurado Nacional de Elecciones, como no es competente, no iba a suponer un adelanto de opinión, pero sí cuando resolvió la tacha, la apelación de la tacha que inicialmente fue declarada infundada por el ROP, sí debió señalar que lo que yo he señalado, ¿no? Que digamos a partir de la constitución formal del partido político, la inscripción en el registro de organizaciones políticas, no se puede entender desvinculado el nombre de Antauro con el señor Antauro, que además es fundador, y con los actos que él ha realizado. Yo sí considero que no daba pie para denegar la inscripción, pero sí dejarlo sentado. Porque lo que está ocurriendo es que el Ministerio Público le pregunta al Jurado Nacional de Elecciones, dígame usted qué es conducta antidemocrática.
Y el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho, no me corresponde a mí decirlo porque eso es algo que le va a corresponder a la Corte Suprema en su momento, cuando decida sobre la solicitud de legalidad que ustedes pudieran interponer. O sea, ¿usted cree que el Jurado Nacional de Elecciones hizo bien, pero debió explicar mejor Exactamente. ¿Su sentencia se dice o resolución? Sí, resolución. Su resolución. Exactamente. Y dígame, con sus conocimientos de derecho electoral, usted tendrá todavía amigos en el sistema electoral, ¿cómo va la inscripción de partidos? ¿Van a ser demasiados? ¿No hay que preocuparnos porque sean muchos, al final quedarán pocos? ¿Cómo ve eso? ¿Cuál es la filosofía electoral? Ya hay derecho a la participación política y quien tenga las firmas, pues bienvenido. Ya hay 26 partidos inscritos, ¿no? Ya hay 26 partidos inscritos, digamos, ya son suficientes, ¿no? O sea, digamos, si estamos hablando... no hay topes. Claro, no hay topes. No puede haberlos. No podría haberlos porque simplemente la ley establece unos requisitos para constituir partidos políticos y quien cumple esos requisitos tendrá el derecho a participar. ¿Y cuáles son los primeros deadlines que se nos vienen? Por ejemplo, hay uno que es que los candidatos tienen que estar afiliados al partido por el que van a candidatar un año antes, ¿no? Un año antes de la convocatoria. ¿Y la convocatoria es cuándo? La convocatoria es 270 días antes de la elección, lo que corresponde, si la convocatoria es 270 días antes de la elección. Que es como octubre respecto a... No, es mucho antes, es julio. Julio. O sea, si estamos hablando que las elecciones son en abril del 2026, digamos, si es que no pasa, claro, algo que siempre puede pasar. No sabemos qué fecha exacta, pero va a ser más o menos en abril del 2026. No, va a ser en abril del 2026. Y se establece un efectivamente domingo que de abril del 2026. Sí, que es en abril del 2026. No, de que está la fecha, está la fecha. Ese no es, ya está la fecha incluso. Yo me refería a que, digamos, en el país siempre ocurren circunstancias que están fuera de un control para prever que así vaya a ser. Lo que establece la norma es 270 días del año anterior. Es decir, tenemos que, si son 270 días, estamos hablando de julio del 2025, en que pueden ser convocadas las elecciones para abril del 2026. Pero la norma establece que hay que estar afiliado al partido político un año antes de la fecha máxima de convocatoria. Estamos hablando de julio del 2024. Entonces, el primer deadline es que los afiliados tendrían que estar ya inscritos en un partido político por el cual van a postular en julio del 2024. Por eso estamos viendo ya algunas movidas, porque julio del 2024 debieran estar ya afiliados en el partido por el que van a postular. Exactamente. Y lo que ocurre además, algo importante, son como usted bien ha señalado, ya no existe esta disposición que establecía la obligatoriedad de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ahora son enteramente voluntarias y solamente abiertas en el caso de que el partido político decida optar. Sí, solo hay una valla de 10% porque puede ser 10% de delegados. Y además, siempre y cuando decida la organización política hacerlo, bueno, si no puede hacerlo por delegados. Muchas gracias, doctor Fernando Vélez Moro, por estas precisiones sobre el derecho electoral.